Tuki. Esto la verdad, no sé. ¿Qué es el existencialismo? Acá vamos a poner existencial. A ver. No me va a hablar. Sin lugar a dudas, Ahí está. uno de los movimientos filosóficos más importantes de la historia contemporánea fue el existencialismo. Este movimiento filosófico surgió a finales del siglo XIX, pero realmente se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de una época en la que muchas personas estaban convencidas de que los valores tradicionales de la civilización occidental habían colapsado. Fue entonces cuando el existencialismo comenzó a reflexionar sobre la existencia del ser humano y los problemas relacionados con la condición humana. Poco a poco, las ideas del existencialismo se fueron expandiendo por el mundo occidental, en especial gracias a las obras de dos importantes filósofos franceses, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, convirtiéndose así en una de las filosofías más influyentes de todo el siglo XX. Podemos definir al existencialismo como un movimiento filosófico que se centra en estudiar al ser humano y a la condición humana a partir de conceptos como la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. Para el existencialismo, Libertad, responsabilidad, emociones y sentido de la vida. Movimiento filosófico centrado en el ser humano en base a la libertad, responsabilidad. Libertad, responsabilidad, emociones y sentido de vida. A ver, todo pensamiento filosófico debe partir de la reflexión sobre el individuo, de sus experiencias subjetivas y de la angustia existencial que le genera lo absurdo del mundo. reflexionar sobre el individuo, experiencias subjetivas, ¿ok? Y angustia. Según esta corriente filosófica, lo más importante es intentar darle solución a problemáticas existenciales humanas como lo absurdo de vivir, la relación entre Dios y los seres humanos, la guerra o la relación de las personas con la vida y la muerte. Como les mencionaba al principio, el existencialismo surgió durante el siglo XIX, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que comenzó a ganar mayor importancia, debido a la gran desesperación que sentían muchas personas por el estallido de las dos guerras mundiales. Así que el existencialismo terminará reflejando la ansiedad y la angustia que sentían numerosas personas del siglo XX ante la época que les había tocado vivir. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Nuestra presencia en el mundo tiene algún sentido? Son algunas de las preguntas que se hizo la filosofía existencialista en medio de una época
en la que muchos occidentales habían dejado de aferrarse a la religión y a su promesa de un mundo ultraterreno. Ahora estas preguntas son como las más, como la que más se hace uno, siento yo, ¿no? O buscar la respuesta, por ejemplo, quién sos, cuál es el objetivo, o sea, cuál es la razón. Acá dice por qué estamos aquí, pero puede ser cuál es la razón de ser. Y eso también va eh, buscando el sentido de la vida. Es como que está todo relacionado también. Aunque cada filósofo existencialista tenía posturas diferentes sobre los problemas existenciales del ser humano, sí habían una serie de características generales que la mayoría de ellos compartían. A Por ver, ejemplo, decisiones se definen a sí mismos. para los existencialistas, la existencia precede a la esencia y es la que le da sentido al ser humano con cada decisión o elección que realiza. Por esto, el ser humano comienza por existir y después se define a sí mismo a partir de la experiencia, del aprendizaje y la socialización. O sea, sería, vos existís y después te vas definiendo en base a lo que vas haciendo. Algo así sería. También, los filósofos existencialistas pensaban que la libertad es un elemento esencial en el ser humano. Este no puede escapar de ella, así que siempre estará condenado a elegir. Las Soy el único que lo ve como. Son como palabras negativas, condenado, angustia. No sé si me está copando tanto el existencialismo. elecciones de los individuos traen consigo una serie de consecuencias que incluso pueden ser negativas para ellos. Condenado, claro. Una serie de consecuencias que incluso pueden ser negativas para ellos. Así que, como el ser humano es responsable de sus actos, para los existencialistas, siempre tendrá que vivir inmerso en una angustia perpetua. No, durísimo. Aparte, el existencialismo se caracteriza por la idea de que la vida no tiene sentido, pues esta corriente filosófica afirma que la vida no dirige hacia nada y únicamente consiste en existir. Eh, no me está copando el existencialismo, la verdad. Me está gustando más. Me gusta más el estoicismo. Porque así, claro, la vida es existir. Pero el propósito se lo da uno en teoría, ¿o no? Por eso, Claro, sí, claro, su propio significado depende de uno. No es que naces con el guión o el libro. No me está copando este. Y esta parte tampoco me gustó. Como que acá. pueden ser negativas para ellos. Así que, como el ser humano es responsable de sus actos, para los Claro. existencialistas, siempre tendrá que vivir inmerso en una angustia perpetua. Ahora, es raro. Acá no entiendo mucho. Porque esto nace después de la Guerra Mundial, ¿no? De cómo. O sea, de cosas de que, no sé, naciste en la época de las guerras. O golpe de estado, lo que. Como quieras verlo. Y quieras o no. Depende de la elección que estás tomando. Todos, hay cosas que no están dentro de lo que uno puede hacer. Por ende. eh, no sé si depende tanto de vos. O sea, no depende de vos. Y vivir en la angustia es durísimo. O sea, ¿por qué vivir en la angustia si no depende de vos? No me está copando el existencialismo. No estoy comprando acá. Aparte, el existencialismo se caracteriza por la idea de que la vida no tiene sentido, pues esta corriente filosófica afirma que la vida no dirige hacia nada y únicamente consiste en existir. Acá un poco se entiende. Acá sí lo entiendo. O sea, vos nacés y nada tiene sentido. Le tenés que dar vos el sentido. Bajo tu punto de vista, bajo tus creencias, bajo todo eso. Acá sí entiendo. Por eso es cada ser humano el que debe convertirse en el creador del significado de su vida. Acá sí me gusta esta parte. Además, la filosofía existencialista se opone a que la razón
sea el principal tema de debate y estudio en la filosofía. ¿Cómo? La razón, principios absolutos, no. Pasiones e instintos. Y es que los existencialistas están convencidos de que la experiencia humana no puede estar dirigida por principios absolutos como la razón, pues si fuera así, se estarían dejando de lado rasgos tan humanos como las pasiones o los instintos. Ok, ok, le estoy empezando a poner sentido a esto, un Aunque en poco. su época no se le conoció con ese calificativo, realmente el primer existencialista fue el filósofo danés Søren Kierkegaard. Él consideraba que el ser humano era un ser concreto que está siempre en el presente y en una lucha entre la temporalidad humana y lo eterno. Además, según Kierkegaard, la vida humana estaba definida por las elecciones personales, pues ¿Y sí? elegir qué hacer en Ok. cada momento es inevitable para las personas. Las elecciones que las personas realizan a lo largo de su vida tienen un fuerte componente moral, ya que se ven forzados a escoger entre lo justo y lo placentero. Ok, Esta sí. situación le genera angustia a los individuos. ¿Cómo busqué el significado de angustia? Así, angustia, significado. La angustia es un estado afectivo caracterizado por un intenso malestar psicológico y físico que suele presentarse como una reacción ante un peligro o temor difuso. Significado existencial. Ah. La angustia existencial es el sentimiento de vacío, desamparo y vértigo que surge al tomar decisiones de nuestra propia libertad y finitud. Claro, es como el no saber qué va a pasar, pero qué sé, te angustias. Por eso, los seres humanos preferimos no elegir o esperamos que otros elijan por nosotros para así evitar la angustia que provoca la toma de decisiones. Claro, es rarísimo, es el no hacerse cargo, digamos. Otro de los filósofos existencialistas más importantes fue el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Sartre pensaba que la existencia humana precede a la esencia, es decir, que los humanos son seres que primero existen y después se definen o determinan lo que serán. Sí, De de acuerdo acuerdo, con estoy de Sartre, acuerdo el con principio Sartre. del existencialismo era la idea de que el hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo. Claro, Entonces, para él, las personas tienen que asumir una total responsabilidad de lo que son, creando sus valores y dándole sentido a sus vidas. Todo esto solo puede lograrse mediante la participación de los individuos en su vida, ya que solo a través de sus propios actos uno puede determinar su propio valor. También el filósofo francés Albert Camus fue otro de los representantes más destacados del existencialismo. La filosofía de Camus partía de la idea de que Dios estaba ausente en el universo. Esto significaba que los humanos no tenían un destino predestinado y estaban completamente solos en el mundo, sin futuro ni esperanza. Por esta razón, Camus creía que el mundo era absurdo y no tenía sentido. De igual manera, los humanos tampoco tenían sentido ni propósito. Así que, reducidos a la desesperación y la depresión, los humanos solo tienen un recurso de esperanza, ellos mismos. Ah, capaz que malinterpreté todo. O sea, el existencialismo se basa en que nosotros primero existimos y no hay un sentido, o sea, no tiene sentido el por qué, no hay una guía, no hay un nada.
Y todo eso depende de nosotros. Ahora, no entiendo esta parte todavía. Esto, la libertad. Condenado a elegir, que en realidad sí o sí tenés que elegir. Tenemos la libertad de elegir. Ahora, angustia perpetua. Porque en base a lo que elegimos, el resultado te puede gustar o no gustar. Pero te da angustia elegir. No sé, es raro. No estoy captando bien esto. Pero hay una realidad que sí, vos naces y el sentido y el propósito se lo das vos a la vida. No es que te baja el sentido del propósito. Eso sí estoy de acuerdo. Pero el tema de angustia, estar condenado a... Son palabras fuertes y palabras que no entiendo. O sea, en realidad estás condenado. O sea, tenés que elegir sí o sí. Ahora te angustias por elegir. Vos haces lo que mejor podés y en base a eso, el resultado es el que tiene que ser, pero... sí. Angustia Y perpetua. después la otra parte, esta. Por eso, los seres humanos preferimos no elegir o esperamos que otros elijan por nosotros para así evitar la angustia que provoca la toma de decisiones. Acá, los seres humanos preferimos no elegir. Yo la verdad que prefiero elegir, no sé qué decirte. No estoy muy de acuerdo con esta parte. Ya que se ven forzados a escoger entre lo justo y lo placentero. Es raro. Pero claro, esto sería como... Esta es la filosofía. Es raro. Es rara esta filosofía. No termino de... Hasta ahora el estoicismo es la que más me está copando. El filósofo francés Albert Camus fue otro de los representantes Porque hasta ahora, o sea, vamos a comparar el estoicismo con el existencialismo. No, espera, vamos a terminar el video y después voy a comparar. En base a lo que yo interpreté de cada una. más destacados del existencialismo. La filosofía de Camus partía de la idea de que Dios estaba ausente en el universo. Esto significaba que los humanos no tenían un destino predestinado y estaban completamente solos en el mundo, sin futuro ni esperanza. Por esta Claro, el futuro, el de esperanza, va de uno mismo. En base a lo que uno hace. razón, O sea, es como que todo tiene su lógica, pero es medio raro. Camus creía que el mundo era absurdo y no tenía sentido. Es raro. Es raro porque, o sea, todo tiene sentido en teoría. Pero que no tenga sentido, los seres humanos no tienen sentido. O sea, que existir porque no tiene sentido que exista. Y el sentido se lo da uno, o sea, y a la vez termina teniendo un sentido. A ver qué dice. De igual manera, los humanos tampoco tenían sentido ni propósito. Así que, reducidos a la desesperación y la depresión, los humanos solo tienen un recurso de esperanza, ellos mismos. Aunque el mundo podría ser absurdo, Camus argumentó que solo podría serlo si las personas lo juzgaban de esa manera, Ajá, ahí está, a ver. pues cada individuo debe encontrarle un sentido a su existencia y asumir con sus actos el compromiso de la vida. Y acá voy bancando un poco más. Ahora, no te tiro ninguna herramienta. Hasta ahora. Es como, te dice el ser, vos naces, o vos empezás a existir, y le tenés que encontrar vos el sentido y la razón de ser, digamos. Pero, Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del existencialismo. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta importante corriente filosófica? es muy distinto lo que es el estoicismo. El estoicismo te daba herramientas para con la vida, y el existencialismo te explica, o lo que viene a decir esta filosofía es que el ser humano, o sea, vos, yo, todos, tenemos que encontrar el sentido y la razón de ser, y el propósito de la vida.
Uno te da las herramientas y la otra explica un poco lo obvio, siéndolo. No sé, no me... Eh, hasta ahora, qué sé yo. A alguien le servirá.